índices inflacionarios que ya entran en la zona de riesgo, de peligro, de escándalo. La inflación de abril 6%, acumula 58% en 12 meses. Es la inflación anual más alta en 31 años, 3 décadas. Es el 11º mes por encima del 50%. Acelera la inflación base, la inflación core 6,7 en abril versus 6,4 en marzo. En el año, desde el 1 de enero hasta el 30 de abril, 23% de inflación. La pregunta que nos hacíamos, si el gobierno quiere controlar realmente la inflación o si es parte de lo acordado con el Fondo Monetario Internacional. Se lo vamos a preguntar junto a Florencia Igarza, al economista, docente de la Universidad de Moreno, docente e investigador de IED-UMED, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, Fabián Amico, a quien saludamos. Guillermo Jeremía, del programa Así son las cosas, le da los buenos días. Fabián, un gusto, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por llamar, un saludo a los dos. Al contrario, agradezco su voluntad de responder en un día que debe estar muy demandado. Fabián, ¿quiere el gobierno realmente controlar la inflación o es parte del programa económico tenerla? No, a ver, lo último no creo, francamente, no creo porque es muy... Sí, desde cualquier lado que uno lo mire, implica un deterioro no solo en lo económico, sino también en lo político, un desgaste político muy grande, digamos. Más bien, yo creo que hay lo que vos señalabas recién en la presentación, hay algunos elementos, algunas condiciones que derivan del acuerdo con el fondo que hacen mucho más difícil, claramente, controlar la inflación. Básicamente, las implicaciones que el acuerdo tiene sobre la secuencia de aumentos de tarifas y reducción de los subsidios, por un lado, y por otro lado, una cosa menos mencionada, pero que es muy importante, también tiene un condicionante sobre la política cambiaria, es decir, el tipo de cambio, el precio del dólar oficial, según el acuerdo con el fondo, tiene que ir acercándose cada vez más a la tasa de inflación. Nosotros sabemos, cuando el precio del dólar oficial sube, provoca inflación. Entonces, eso también es un elemento, me parece, condicionante muy, muy poderoso que dificulta también el control de la inflación, ¿no? Uh-huh. Sumado a que a nivel internacional, si bien ahora, en abril, parece haber una especie de, digamos, de reducción de la presión de los precios internacionales, particularmente en alimentos, que fíjate que se refleja en cierto sentido en el resultado que tuvimos en el índice de abril, que pese a ser alto, como vos bien señalabas, implica también una reducción leve en la presión de la inflación de alimentos. Pero bueno, el tema también es que están subiendo otros componentes del índice que no tienen que ver con alimentos. Todo ese la reducción de la tasa de inflación haya sido muy pequeña y se mantenga en un nivel todavía muy elevado, ¿no? Uh-huh. Ahora, da la impresión que el gobierno está un tanto pasivo frente a este escenario. ¿Usted lo percibe así, Fabián? Bueno, te diría que hay una combinación de factores. Por un lado, es difícil desde estos condicionamientos que yo te mencioné, actuar sobre la tasa de inflación. Si yo no puedo modificación en el acuerdo provisoria para que esas variables puedan funcionar de otra manera, digamos. Y después está el otro debate que recurrentemente aparece, que fue el tema de cómo separar los precios internacionales de los internos, la discusión de los impuestos a las exportaciones, que parece estar cerrada, en el sentido de que el gobierno prefirió no meterse en ese tema por cuestiones, como todos sabemos, políticas, y cuando vos empezás a hacer el recuento, bueno, no te quedan muchas variables para operar sobre la inflación. Hay también una convicción, incluso me parece a mí, en algunos integrantes del gobierno, de que el esquema más bien convencional u ortodoxo para controlar la inflación podría funcionar. A mí me parece que eso es un error. Es decir, la idea de que la disminución del déficit fiscal, de la expansión monetaria, todo eso, redundaría en una baja de la tasa de inflación. Eso ya se demostró
que no funciona, me parece a mí, y entonces todo es que estamos en una tasa muy alta que anualizada te estaría dando ya en torno arriba del 70% con estos números. Entonces es un tema para que yo creo que va a tener que forzar algún tipo de medida para que la cosa no se espiralice, ¿no? Claro, eso es lo que a uno le llama la atención, digamos, desde la ignorancia económica, esto como de que no haya un golpe de timón, pero fundamentalmente el diagnóstico, ¿no?, que tiene el equipo económico, al menos en lo que manifiestan en entrevistas, ya sea al ministro de Desarrollo Productivo. O sea, se atan mucho a esto de la creación de empleo, digamos, todo el tiempo, o sea, cuando le cuestionan algo de la economía es, bueno, pero creamos más de 1 millón de puestos de trabajo y demás, y en realidad lo que se está dando acá es un fenómeno novedoso, que ese como no golpe de timón, de seguir como en la misma. ¿Qué es? ¿Cómo se interpreta? Creo que es esto que te decía, vos señalás una cosa que es central y que es novedosa, como bien dijiste. Nosotros estábamos acostumbrados, particularmente por los últimos, por la etapa kirchnerista, nos habíamos acostumbrado a que crecimiento económico y mejora social iba todo, porque de alguna forma eso fue lo que ocurrió por lo menos hasta 2013 inclusive, en la etapa, en el ciclo kirchnerista, ¿no? Y ahora claramente no está ocurriendo. Vos tenés, como bien dijiste, crecimiento económico bastante importante, una recuperación importante, crecimiento del empleo con trabajo. No es así, claramente lo está evidenciando la realidad. El mero crecimiento no mejora las condiciones sociales, hay que hacer algunas políticas adicionales, y sobre eso pesa también las condicionalidades con el fondo. Entonces, estamos en esa especie de trampa que, insisto, a menos que se le busque un dispositivo de emergencia, de salida, para poder hacer alguna política que pueda anclar un poco la inflación, descontando que el ancla no pueden ser los salarios hoy, por lo que vos misma estás diciendo, o sea, o tenemos que subir menos las tarifas, subir menos el dólar, o digamos, porque si puede mantenerse en estos niveles. Solo con mantenerse en estos niveles tenemos una tasa de inflación anual, vamos a tener una tasa anual muy alta, digamos, y bueno, va a conspirar contra estos resultados, exactamente, como vos bien decís. Fabián, medidas simples, por ejemplo, si no retoque, no aumente, pero si las otras petroleras aumentaron el 10, el 12%, el gobierno podría haber decidido, es el dueño de YPF, aumentar el 5% o el 4%, por debajo de ese 6% que está hoy casi instalándose como variable inflacionaria mensual. Sin embargo, opta por duplicarlo, aumenta entre el 10 y el 12%. No se entiende esto. No, sí, efectivamente, yo creo que está muy condicionado por esto que te decía. Sí, es verdad, si vos, a ver, esto es una verdad de perogrullo en economía, si vos tenés una situación de aceleración de la inflación y sobre ese contexto aumentás el precio de bienes básicos en la economía, y se difunden en el conjunto del sistema económico y le pegan a todos los costos, como vos decís, los combustibles, por ejemplo. Necesitas combustible para que funcione la economía, y bueno, vas a tener una tasa de inflación más alta. Yo creo que está condicionado por esta cuestión de la reducción de los subsidios, ese tipo de medidas, postergarlas o tratar de que no tengan, de minimizar el daño, por así decirlo, ¿no? Como vos estás sugiriendo. Sí, yo creo que es así. Para finalizar, Fabián, hay algunos economistas que están proponiendo, Andrés Aciaín, por ejemplo, que haya un shock paralizante de la economía, digamos, que se congele todo, incluso variables como la de los alquileres, porque hay una inflación inercial que es imparable. Esto por lo menos durante 6 meses. ¿Es posible y para poder recomponer el poder de compra de la sociedad? ¿Esto es posible hacerlo? ¿Es viable? ¿Usted cree que es una solución? Yo creo que no, digamos, a ver, la intención me parece correcta, la dirección me parece correcta porque está apuntada a tratar de mejorar la capacidad de compra de los salarios, quiero creer, digamos. Ahora, me parece dos cosas. Por un lado, me parece muy difícil, te diría que es prácticamente imposible. Y en segundo lugar, yo no sé si es conveniente, y permitime que te explique por qué.
En ese diagnóstico hay una idea de que la inflación es un fenómeno puramente inercial. Vamos a explicarlo simple. La inercia es como si vos tuvieras que acelerarse todo el tiempo, y eso no está ocurriendo en Argentina, y eso es porque hay factores que aceleran la inflación. A mí me parece más conveniente actuar sobre esos factores. Hoy los factores que tenemos son precios internacionales, ahí hay una medida o un par de medidas, por lo menos, hay más, pero un par de medidas serían repensar los impuestos a las exportaciones y básicamente repensar el sendero de, digamos, de ajuste del tipo de cambio, que es lo que traduce la internacional en la Argentina. Entonces, si yo tengo que el dólar, en lugar de subir 4% por mes, sube 2% por mes o 1% por mes, ese impacto inflacionario externo va a ser menor. Y por otro lado, lo que vos mismo sugeriste recién, si yo tengo pautado un ajuste de tarifas del 50%, hace un shock heterodoxo, como se hizo en los 80, de congelación de todas las variables, incluyendo los salarios, siempre los salarios reales pierden en ese congelamiento, porque no hay forma de que los precios se congelen como si fuera una foto hoy, digamos, porque los precios en la economía siempre están ajustando. Entonces a mí me parece más conveniente actuar sobre los factores que están acelerando hoy la inflación. Entonces, me parece que esas son las medidas que están fuertemente condicionadas por el acuerdo con el fondo, y me parece que ahí es donde hay que dar la discusión, en el sentido de, por lo menos, como una medida de emergencia transitoriamente, salirse un poco hacia un costado del acuerdo con el fondo, por lo menos para que la inflación no se espiralice, ¿no? Y la inercia, que bueno, ahí están las dificultades, ¿no? Es un problema, como decimos en economía, de